Jesús había dicho en la Biblia, ya durante su paso por la tierra, en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nos vamos mucho por la vida y estamos queriendo conocer lugares, conocer cosas, saber mucho de muy poco, tener una especialidad muy grande de algo muy pequeño, y muchas veces pues se nos va el tiempo sin poner atención en lo importante, que es pues la vida eterna. La vida eterna es mucho más grande de lo que nosotros vemos en esta tierra, que aún, como dice la Biblia, pues van a ser 80 años en los más robustos, y vemos que pues hay personas que ya tienen 90, 100, 120 años. Pero bueno, ¿cómo conocemos a Dios? Y para saber cómo conocemos a Dios, bueno, ¿qué quiere decir conocer a Dios? Bajo el concepto antiguo, si tú vas al diccionario de los griegos, el término conocer implica comprender un concepto en la mente. Es un proceso muy intelectual, es un proceso de investigación académica, prepararse, capacitarse en diversos temas. Y en ese sentido también, en el contexto bíblico, es estudiar los principios que rigen nuestra vida. Por ejemplo, uno de los principios que rigen nuestra vida es Marcos y Shani, pues se van a casar, ya se casaron. Ahorita ellos pudieron haber tenido toda una preparación muy importante para el matrimonio, pero no lo han vivido hasta que empiezan a vivir una vida matrimonial, hasta que se casan, primero ante la ley, luego ante Dios. En el concepto griego, estudiar el matrimonio pues es estudiar los roles que cada uno de los esposos tiene en ese matrimonio, la forma como debemos responder a cada una de las personalidades de los cónyuges, es estudiar conscientemente, por ejemplo, cuál es la mejor educación para los hijos. Y de la misma manera, podemos, bajo este concepto de los griegos, podemos pensar que bajo esta concepción de conocer griega, estudiar la Biblia permitiría conocer a Dios, permitiría conocer su voluntad, sus atributos, su carácter, ¿sí? Pero hay otra parte, hay otro concepto, otra visión de esta palabra conocer, y es la palabra, el concepto de conocer bajo los judíos. Los judíos de ese tiempo tenían otra acepción, otro entendimiento de lo que era conocer. Para ellos, conocer implicaba experimentar algo, implicaba tener una vivencia personal. Era aprender de algo o de alguien a través de la experiencia, no de lo que me dicen, no de lo que leo, no de lo que puedo estudiar, sino a través de una experiencia personal. Y era tan arraigada esta costumbre y este concepto de conocer que ellos no podían decir que conocían a alguien sin haberlo tratado personalmente. Bajo este concepto judío del término conocer, no se trata, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, no se trata de saber todo acerca del matrimonio, sino de estar casado y vivir en el matrimonio. No es saber todo acerca de la educación de los hijos, sino tenerlos y educarlos. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a conocer de Cristo, la persona con la que empezamos a estudiar la Biblia no tenía hijos y nos daba muchas enseñanzas muy válidas que estaban en la Biblia, pero pues que él no podía transmitir de manera adecuada porque en realidad pues no tenía hijos, no sabía de qué se trata eso. Ya lo verán Marcos y Shani en su momento, ¿no? Y cuando Jesús, como judío de ese tiempo, dijo que la vida eterna era conocer a Dios, como lo veíamos en Juan 17:3 al principio, pues no se refería a que debíamos saber mucho de Dios,
sino ni haber leído muchos libros acerca de Dios o la Biblia misma. No se refería a que había que asistir cada año a las fiestas que había en Jerusalén, y en la vida actual pues no se refería a que debemos asistir a todos los congresos que hay, a todos los seminarios, sino más bien se refería a tener un conocimiento de primera mano, a tener un conocimiento basado en la experiencia, en mis vivencias personales. Y esa es la manera de conocer a Dios, teniendo una experiencia de vida con Él. Entonces, bueno, pues la conclusión de esto es, pues una cosa es saber de Dios, una cosa es saber de algo, saber de alguien, y otra cosa muy distinta es tener la experiencia de conocerlo personalmente, haberlo tocado, haber hablado, haberlo palpado. Y bueno, pues esto sí seguramente nos queda muy claro. Para conocer a una persona es necesario entablar una relación con ella. No puedo decir que yo tengo una relación que yo conozco al presidente, por ejemplo, nada más porque todos los días leo las noticias de él. No puedo decir que lo conozco porque he leído su biografía o porque leí su 5º informe de gobierno. Necesitaría yo sentarme con él, hablar con él, conocer cómo reacciona ante situaciones adversas para poder decir, oye, yo conozco al presidente. Inclusive, bueno, pues nadie se ha casado con otra persona solamente por oír referencias de la otra persona. Nadie se ha casado con alguien nada más de leer la biografía, porque la biografía, bueno, puede decir cosas muy buenas, pero no sabemos cómo reacciona esa persona. Es necesario entonces tener un trato personal, pasar tiempo con esa persona, dialogando, ¿no? Marcos y Shani, pues seguro han pasado mucho tiempo platicando y se conocen y ya saben de qué pie cojea Marcos, ¿verdad? Ya sabes dónde pisarle, Shani. Entonces, no es alguien que tú conoces por referencia, sino porque lo has tratado personalmente. De igual forma, para conocer a Dios, pues tenemos que tener una relación personal con Él. Y una relación personal con Él no es asistir a la iglesia nada más, no es estudiar la Biblia nada más, es buscar una experiencia personal con Él, hablar con Él y sobre todo pues tener esa conciencia de su presencia en nuestra vida, hacerlo, vivir conscientemente esa presencia, como hoy la tenemos aquí. Nosotros ya oramos y sabemos, porque conocemos la Biblia, que Dios responde nuestras oraciones cuando lo pedimos conforme a su voluntad. Y su voluntad es estar en medio de nosotros, como lo hizo con el pueblo judío. Podemos inclusive en estas reuniones escuchar su voz cuando suena la alabanza, cuando estamos levantando el corazón a Dios. De verdad, pues yo creo que a muchos de aquí se les pone la piel chinita, les salen lágrimas. ¿Por qué? Pues porque estamos en la presencia de Dios, lo estamos conociendo de manera personal. Y una de las formas que tenemos a nuestro alcance para conocer a Dios son sus nombres. En la antigüedad, nos los ha platicado mucho el pastor, los nombres que los padres ponían a los hijos evocaban los atributos de la persona, pues de alguna manera a veces que Dios les había revelado, o el anhelo de los padres de que los hijos vivieran esos atributos. Y en la Biblia hay muchos nombres de Dios que revelan esos distintos atributos, esas distintas características, cualidades, rasgos de carácter. Y esos rasgos de carácter, Dios los usa para manifestarse en nuestras vidas y a través de ellos podemos conocer cada vez más quién es Dios.
Entonces, la idea que tenemos ahorita es conocer tan solo algunos de los nombres que la Biblia le da a Dios y que resaltan algunos de los rasgos de carácter para que nosotros veamos cómo esos rasgos de carácter se manifiestan en nuestra vida. Uno de esos nombres es mi protector. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran a Dios como nuestro protector. Por ejemplo, uno de ellos es Salmos 41:2, que dice: Jehová lo guardará y le dará vida. Lo guardará quiere decir, pues lo va a cuidar, lo va a proteger. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Hay varios versículos. Otro de ellos, que está aquí también, es Salmo 121:7. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Y nuevamente este término guardar es ese término proteger, ese término de cuidar, de poner en una cobertura sobre sus hijos. Todos hemos leído seguramente estos versículos, todos creemos que Dios es nuestro protector. Si alguien no lo cree, pues una de las muestras es que sí lo es que aquí estamos con vida, con salud y aquí estamos, ¿no? Pero es distinto saber, creer, inclusive tener fe que Dios es nuestro protector, que experimentar su protección. Y Dios se manifiesta en nuestra vida protegiéndonos de muchas maneras. Yo recuerdo hace muchos años, veníamos de regreso en un fin de semana del 15 de septiembre de Valle de Bravo. Y la carretera estaba llenísima de coches y estaban parados uno tras otro. Y normalmente yo trato de ser prudente, normalmente, en mi forma de manejar. Entonces trato de dejar una cierta distancia con el coche de adelante. Pero en esa ocasión, pues yo por cosa inexplicable en ese momento, yo dejé una distancia mucho más grande de la normal. Y estábamos ahí parados y de repente, del lado contrario, en una carretera de 2 sentidos, vino un coche, chocó con uno de enfrente, había una persona que se había bajado de su coche, precisamente porque estaba toda la carretera parada, lo atropelló y yo vi cómo venía derechito hacia nosotros ese coche, así de frente. Pero por obra de Dios, realmente, y por haber dejado ese espacio que yo no me lo imaginé, sino pues fue nada más de repente así, por ahí alcanzó a pasar ese coche y no nos tocó, no nos pasó nada. Que pudo haber sido muy, muy difícil. En ese momento yo dije, Dios es mi protector. Dios aquí, porque yo ni cuenta me di, ni sé por qué dejamos esto, pero en ese momento Él se manifestó poderosamente en nuestra vida como nuestro protector. Otro de los nombres que nos da la Biblia para Dios es mi proveedor. Y aquí, bueno, podemos tener muchas historias, muchas experiencias en donde hemos visto la provisión de Dios día tras día en nuestra vida. A lo largo de los últimos meses hemos estado estudiando, el pastor ha estado enseñando acerca de la vida y el caminar de Abraham con Dios. Y vimos cómo a lo largo de los años Dios fue desarrollando en la vida de Abraham un carácter cada vez más parecido al de Dios. ¿Para qué? Para que pudiera cumplir el propósito de Dios al final del tiempo y que Dios pudiera bendecirlo y que Abraham pudiera ser padre de muchas naciones. Estuvimos viendo el pasaje, la última enseñanza que tuvimos, el de en Génesis 22, luego lo pueden leer en su casa del 1 al 18. Ahí en ese pasaje la Biblia nos relata cómo Dios somete a prueba la fe de Abraham al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac. Y bueno, hasta ese momento vemos que Abraham había conocido a Dios por experiencia propia en diversas maneras.
Había conocido al Dios Todopoderoso, pues le había dado un hijo cuando ya era humanamente imposible que sucediera, ¿no? Abraham ya era viejo, Sara era estéril, y aparte Sara también ya era avanzada de edad, y su organismo había perdido toda posibilidad de procrear. Ya era imposible, pero nada es imposible para Dios. Y Génesis 18:11, yo lo leo acá, dice: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces, pues ya era prácticamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible, y Dios quería revelar a Abraham una nueva faceta de sus atributos a través de esa experiencia personal y mostrarle: Abraham, tú ya eres viejo, Sara ya también es muy viejita, no hay poder humano que pueda hacer esto, pero yo sí. Y entonces le dio un hijo. Y después le había dicho, como nos ha platicado el pastor y dice la Biblia, que a través de ese hijo Abraham iba a ser padre de muchas naciones. Y en ese tiempo viene la prueba. Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo Isaac, sacrifícalo. Ya no me meto mucho porque fue muy padre la enseñanza del pastor, nos explicó con gran detalle cómo pudo haber sido la reacción de Abraham en ese tiempo. Lo tomó por sorpresa porque pues era el hijo de la promesa, pero por otro lado pues era muy común que en ese tiempo los pueblos vecinos sacrificaran a sus hijos en altares dedicados a los ídolos, y lo hacían con gran devoción, esperando favor de esos falsos, de esos ídolos, de esos falsos dioses, ¿no? Y Dios nunca estableció en la Biblia sacrificios humanos. Esto también lo sabía Abraham, y le debe haber tomado por sorpresa. Pero Dios quería probar la fe de Abraham para manifestarse de una nueva manera que hasta ese momento Abraham no había experimentado. Pues es inimaginable lo que Abraham pudo haber pensado. Por un lado, había tenido la experiencia maravillosa del Dios Todopoderoso, de un Dios protector, y por otro lado, pues ahorita ese mismo Dios le estaba pidiendo entregar a su hijo amado. Y ese hijo amado pues iba en obediencia con él, y en el trayecto le preguntó en Génesis 22:7, entonces habló Isaac a Abraham, le preguntó Isaac a su padre, y dijo: Padre mío, y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pues seguramente Abraham no tenía en ese momento una respuesta clara de cómo iba Dios a resolver las cosas, ya lo vimos con el pastor. Pero esta situación permitió que Abraham elevara su nivel de obediencia a un grado que antes no lo tenía, para conocer a Dios también de una manera personal, por experiencia propia, con un atributo diferente. Y a esta respuesta que le hizo Isaac a Abraham, Abraham le respondió de una manera confiada, de una manera con certeza, no con incertidumbre. En Génesis 22:8 vemos que Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ya nos platicaba el pastor qué importante esta pequeña frase de e iban juntos. Era tal la fe de Abraham a lo largo de su vida, era tal la manera como Abraham había vivido la fe, que Isaac había aprendido la fe de su papá de una manera pues increíble, ¿no? Porque a pesar de que, oye, pues no hay holocausto y pues seguramente aquí alguien va a tener que morir, pues Isaac lo hizo de todas maneras, lo siguió acompañando, iban juntos, sin chistar mayormente. Nosotros muchas veces ante los problemas, ante las situaciones adversas que no podemos resolver, pues decimos, pues a ver qué pasa. Es como que pues Dios proveerá, pero a veces lo decimos no con esa certeza de haber vivido toda la experiencia con Dios,
como lo hizo Abraham. A veces lo decimos sin fe y a veces hasta sin esperanza, pues a ver qué pasa, a ver cómo se acomodan las cosas, a ver qué sucede. Cuando Dios comprobó, ustedes ya conocen la historia, que bueno, pues sí, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando Dios comprobó que Abraham estaba dispuesto a actuar en obediencia por la fe que decía tener, Dios reemplazó en ese momento a Isaac por un carnero. En Génesis 22:12, la Biblia nos dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pues aquí la Biblia lo único que nos dice, que es algo muy sencillo y que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, que tenemos que hacer, es que en cualquier circunstancia actuar como Abraham. Lo que dice aquí es alzar los ojos, ¿no? Él alzó Abraham sus ojos y miró. Y es lo único que tenemos que hacer. Nosotros en nuestras adversidades, en nuestras carencias, cuando vemos, oye, pues no tengo para pagar las cuentas, no tengo para cualquier cosa, no tengo salud, no tengo nada, lo único que tenemos que hacer es alzar los ojos y mirar, como lo hizo Abraham. Y una vez que lo hacemos, vamos a vivir y a conocer a Dios como Abraham lo hizo en ese momento. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, tuvo una experiencia con Dios como su proveedor. Dice Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En mi caso personal, quisiera compartirles que yo conocía versículos sobre la provisión de Dios. Y seguramente muchos de ustedes también conocen versículos en donde Dios promete ser nuestro proveedor. Por ejemplo, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una promesa muy clara. Inclusive yo memoricé este versículo, a lo mejor muchos de ustedes lo tienen memorizado, y también este otro que está en Proverbios 10:3, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Yo siempre me ubiqué en la primera parte del versículo, ya luego caí en cuenta que hay veces que la iniquidad lanzará a los pies y uno puede estar en alguna de esos dos lugares, pero yo siempre me ubiqué en la primera parte. Y ahí pues también vemos una gran promesa de Dios, no dejará padecer hambre al justo. Y yo me lo sabía y aún así, pues muchas veces me angustiaba. Hasta que un día, pues de plano ya no tenía yo ningún guardadito, ninguna forma de pedir nada, no tenía absolutamente nada de dinero para hacer pagos. Y me acuerdo que en aquella ocasión yo había salido de uno de los trabajos donde estuve y 2 meses después de haber salido, me habían pagado una cantidad, pues yo había renunciado, era el gobierno, no te dan nada. Y 2 meses después, pues ya no tenía realmente nada de dinero. Y ya después de renunciar, mi renuncia ya estaba firmada, yo ya me habían dado de baja, ya todo. De ese trabajo me hablaron por teléfono para decirme, oye, tienes que venir a recoger un cheque que está a tu nombre, porque hace 2 años te aumentamos el sueldo, pero el trámite tardó 2 años. Y pues ahorita ya llegó tu dinero. Y de veras yo dije, ahora sí Dios es mi proveedor. Ni lo pedí, ni sabía, ni me imaginaba que eso iba a suceder. Y bueno, pues en ese momento yo tuve esa experiencia de conocer a Dios como mi proveedor. Y así muchas otras, ¿no? A lo largo
de estos 2 años que yo he estado aquí en Oasis, yo tenía una sociedad con personas que no son, no tienen la misma filosofía, no son creyentes, no caminamos igual. Y bueno, yo no tenía una opción más que obedecer a Dios, y la verdad es que por la gracia de Dios fue que yo pude tomar la decisión de salir de esa sociedad y bueno, no tener dinero, pero Dios ha sido fiel proveedor en todos estos años, no nada más en los últimos 2 años, sino en toda nuestra vida. Otro de los nombres, sí. Todo lo que has dicho es correcto. A mí siempre me gusta pensar que realmente cuando Dios se presenta con Abraham como proveedor, y ese es uno de los nombres que utiliza, yo estoy viendo ahí la provisión de la salvación, porque la figura del carnero es una figura que ya está hablando de Jesús en la cruz. Entonces, Dios para mí primero es mi proveedor de salvación y después es mi proveedor de sanidad, de recursos, de todo lo que podamos nosotros desear o necesitar. Pero la primera parte de eso, y para mí lo más importante, es que Dios proveyó a su Hijo cuando nosotros estábamos muertos al pecado, ¿no? Y gracias a esa provisión hoy nosotros somos salvos. Y yo creo que eso es algo que necesitamos guardar en el corazón. Desde luego, muchas gracias. Sí, es absolutamente de acuerdo. Lo primero que Dios nos da y lo primero que tiene interés en nosotros es en el ámbito espiritual, en que podamos tener una vida eterna con Él a través del sacrificio de Cristo. Sí, muchas gracias. Y otro de los nombres que vemos que la Biblia le da a Dios para resaltar uno de sus atributos es que es mi estandarte. Un estandarte es una bandera que identifica a los ejércitos. En las antiguas batallas, pues cada ejército llegaba con su bandera, y ahí en el campo de batalla, en medio de los golpes, en medio del polvo, de la confusión, en medio de la pelea, a veces era difícil saber, oye, pues ¿dónde estamos? ¿Con quién me identifico? ¿Dónde está mi ejército? Entonces, en ese momento, pues los soldados, al ver la bandera, sabían a qué ejército pertenecían y se identificaban entonces con su propio ejército. Y cuando los israelitas decían, Jehová es mi estandarte, querían decir que ellos se identificaban con Dios, que ellos eran parte del ejército de Dios y que luchar contra ellos era tanto como luchar contra Dios. Porque una bandera, cuando llevas el estandarte, pues representa un reino, ¿no? En las batallas antiguas, pues los reyes que peleaban ponían su bandera y sí, eran los ejércitos, pero esos ejércitos representaban un reino. Y lo mismo decían los israelitas, pelear contra el ejército israelita es tanto como pelear contra Dios mismo. Aquí vemos que en Éxodo 14:13, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, Dios peleaba. Muchas veces sí vemos en la Biblia que los israelitas ni siquiera tuvieron que salir al campo de batalla, pero muchas veces sí salieron y de todas maneras Dios era el que peleaba por ellos, ¿no? Entonces Dios es mi estandarte y nosotros somos parte de ese ejército de Dios, de ese ejército de siervos de Dios que estamos luchando para extender el reino. Él lo hace, pero nos usa a nosotros.
Y bueno, otro de los nombres que tiene la Biblia para Dios es yo soy el que soy. Cuando Moisés conoció a Dios en la zarza en el desierto y le preguntó cuál era el nombre con el que debía identificarlo, cuando Dios le dio todas las instrucciones de que mira, tú vas a rescatar a mi pueblo, tú vas a ir y les vas a decir que salgas y todo, Moisés le dijo, oye, y si me preguntan quién me dijo, ¿de parte de quién les digo? Y fue ahí donde Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hay muchas personas que han estudiado la Biblia para tratar de explicar esta frase, porque no está fácil de repente, oye, yo soy el que soy, pues como qué quiere decir, ¿no? Y estos estudiosos de la Biblia han explicado que puede parafrasearse esto que Dios dice como yo soy el eterno, seré lo que seré. Y también no nos queda muy claro, hay una parte que creo que puede quedar más claro, que dice, esta frase lo que significa es lo que necesites que sea en tu vida, eso seré. Soy todo lo que necesitarás. Y cuando tú necesitas algo en tu vida, pues a veces recurres al médico, a veces recurres al abogado, es muy buena decisión recurrir a un abogado, a veces recurres a un ingeniero, a un arquitecto, a veces recurres a muchas personas, pero todo eso lo cubre Dios a través de este nombre. Yo soy el que soy. Yo soy lo que necesites que sea en tu vida. ¿No tienes salud? Bueno, recurrir a Dios nuestro sanador. De todas maneras vas a ir a laboratorios, el Chopo o el Polanco, donde sea, a hacerte estudios y de todas maneras vas a hacerlo, pero Él es el que hay que recurrir. Hay un conflicto, pues hay que recurrir a Dios, Él es nuestro conciliador. De todas maneras vas a tener que ir con el abogado, pero Dios es el que va a guiar las cosas. Necesitas construir algo, reparar algo, pues hay que recurrir a Dios y de cualquier manera hay que ir con el ingeniero, con el arquitecto, pero Dios es nuestro proveedor, Dios es lo que necesitamos que sea. Y durante todo el peregrinaje de los israelitas por el desierto, experimentaron que siempre Dios estaba ahí. Ustedes seguramente se acordarán cuántas veces necesitaron sanidad de parte de Dios y ahí estaba. Cómo los proveyó durante 40 años, cómo fue Dios un guerrero para ellos al pelear sus batallas, ganar sus guerras, darles la victoria, cómo Él era su estandarte, su protector. Y en el caminar por el desierto de nuestra vida, de mi vida, yo también he experimentado que Dios ha sido para mí todo eso. El protector, el sanador, el conciliador, ha sido todo para mí. Inclusive cuando yo trabajaba en una empresa, me acuerdo un día que le dije a mi jefe que pues yo ya había pedido y ya había obtenido un aumento de sueldo. Y él se me quedó viendo como muy raro, porque él era mi jefe y yo no había hablado con él. Y le dije, bueno, es que sí, yo te respeto y todo, pero mira, mi verdadero jefe es Dios. Él ya sabía, yo ya le había compartido de Jesús, y yo le dije, pues mi verdadero jefe es Dios, y yo ya le pedí un aumento, y yo ya sé que me lo dio porque necesito hacer ciertos pagos para los cuales necesito ese ingreso. Y bueno, más tarde sucedió, pero mi jefe se quedó también como de a cuatro. Entonces yo necesitaba en ese momento que Dios fuera mi jefe y que fuera el que autorizara un aumento, y así lo hizo más adelante. Y bueno, Dios permite todo lo adverso y lo reconfortante en nuestra vida. Hace rato veíamos en la oración que Dios permite dificultades
que permite carencias, y todo eso lo permite por amor a nosotros, con el propósito de revelar su naturaleza en distintas maneras, de revelar rasgos de su personalidad distintas para que lo conozcamos cada vez mejor. Al conocerlo mejor, también aprendemos a amarlo, a adorarlo, y una forma de adorarlo es precisamente reconocer sus nombres y darle sentido en nuestra vida a sus nombres. Vivir esos nombres, vivir esos atributos, dejar que Dios actúe en nuestra vida con sus nombres. Entonces, pues yo realmente los animo muchísimo a dedicar un tiempo a meditar en esto y a recordar y a reconocer esos aspectos en los que cada uno de nosotros pueda darle gloria y honor a Dios a través de cada uno de sus nombres. Vamos, con esto estamos terminando. Queremos repartir, ya sea por correo electrónico, si me dejan su correo, o con una copia para quien no se lleve con la computadora, para darles una pequeña lista de los nombres que Dios, que Dios recibe en su palabra, ¿no? Para que hagamos esa reflexión. Una vez viendo esos nombres, pues podamos reflexionar cuáles son las características de Dios que hemos llegado a conocer por experiencia. Ahorita vamos a mencionar algunas. Y en este momento, o sea, hacerlo vivencial, hacerlo en este momento vivo, ¿cuál de los nombres de Dios parece tener mayor importancia en tu vida? ¿Por qué? A lo mejor pues para muchas personas allá afuera, si tú hablas de Dios y le hablas a una persona que está casada, puede decir, oye, ¿qué nombre de Dios le das qué nombre de Dios se manifiesta en tu matrimonio? Y algunos podrán decir, oye, la gloria, y otros podrán decir adversario, ¿verdad? Para los que, sobre todo para los que no están, no conocen de Cristo, pues que están casados pueden vivir un infierno y el nombre de Dios es adversario en ese momento. Y también reflexionar qué aspecto específico de la naturaleza de Dios te gustaría experimentar más plenamente en los próximos días. De tal forma que podamos tener esta enseñanza como el inicio de un propósito vivencial para conocer a Dios, de tener una experiencia con Dios todos los días. Y aquí están algunos de los nombres de Dios. A lo mejor no se ve tan claramente, pero esto es lo que podemos, a quien lo quiera repartir por correo electrónico o traer una copia, nada más si me dicen cuáles son sus correos o quién lo necesita y lo traemos. Y pues esta es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.